Soy Ana, tengo 30 años y siempre he considerado mi rutina diaria como bastante normal. Trabajando como publicista en una agencia de la ciudad, mi vida gira en torno a reuniones, plazos y café negro fuerte para pasar el día. El verano pasado, decidí mudarme a un apartamento antiguo en una zona más tranquila de la ciudad, buscando algo de paz después de una ruptura difícil. Sin embargo, desde la primera noche me invadió una sensación extraña, como si el lugar mismo respirara con sus historias no contadas. Me sentí amargamente tranquilo y la falta de luz en las esquinas pareció tragarse la luz de mi estado de ánimo. Una semana en la nueva casa y todo parecía estar fuera de orden. Era martes por la noche y regresaba a casa después de un día agotador. La luz del pasillo parpadeaba, lo que siempre me inquietaba un poco. El edificio era muy antiguo, lleno de detalles arquitectónicos que destilaban historia, pero también cierto aire de misterio. Cuando abrí la puerta de mi departamento, sentí una brisa fría que recorría el hall de entrada, y aunque había dejado la ventana cerrada, ese viento hizo que mi cuerpo se estremeciera. El único sonido que rompió el silencio fue el de mi corazón acelerado. Estaba sola, pero la sensación de ser observada era palpable. Cada paso que daba sonaba como un eco en el aire, y no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. Sin embargo, la verdadera extrañeza comenzó cuando, esa misma semana, me di cuenta de que algunas cosas estaban fuera de lugar. Una noche, cuando llegué a casa, encontré una taza que había dejado en la mesa de café de la cocina y que ahora estaba en el estante, muy fuera de mi alcance. La sensación de mariposas en el estómago se apoderó de mí, pero traté de ignorarla, pensando que podría ser simplemente un lapsus en la memoria o, quién sabe, estrés acumulado. Después de todo, había pasado noches sin dormir, intentando adaptarme a la nueva rutina y, lo más importante, al nuevo hogar. Pero a medida que pasaban los días, estos pequeños acontecimientos comenzaron a acumularse, creando una red de inquietud en mi mente. Era como si el apartamento se estuviera convirtiendo en una extensión de mi propia confusión interior. Una noche decidí hacer algo diferente. Compré una vela aromática y un buen libro, y planeé una noche de cuidado personal. Tan pronto como coloqué las velas encendidas por la habitación, una calidez reconfortante comenzó a envolverme, pero algo cambió rápidamente. Mientras estaba leyendo profundamente, un golpe claro resonó desde arriba. Pensé que podría ser mi vecino, así que seguí concentrándome en lo que estaba leyendo. Pero los golpes se hicieron más insistentes, casi como si se estuvieran acercando, así que, impulsivamente, decidí investigar. Agarré la linterna de mi celular y subí las escaleras, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna mientras el sonido se hacía más fuerte, siguiéndome como una sombra. El ambiente estaba cargado, y en ese momento todo parecía fuera de lugar. Mientras subía las escaleras, cada escalón crujía bajo mi peso, resonando en un silencio cargado que parecía tragarse mi miedo. Con la linterna iluminando la oscuridad, llegué al final del pasillo. La puerta del apartamento de arriba estaba entreabierta y la tenue luz que se filtraba desde el interior parecía palpitar como si estuviera viva. La curiosidad me llevó a dar un paso adelante, pero al mismo tiempo un repentino frío me envolvió, como si una mano invisible me empujara hacia atrás. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba a punto de hacer, abrí la puerta con el corazón acelerado. Lo que vi al otro lado me dejó sin palabras. El apartamento estaba vacío, pero la sensación de presencia era abrumadora. Todo el lugar despedía un olor a humedad y a muchos años de abandono. Sin embargo, lo más extraño fue un trozo de papel amarillento que yacía sobre una mesa, claramente escrito a mano. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era una especie de diario. Mientras mis ojos se adaptaban a la tenue luz, las palabras me llamaron
No me creen, ella está aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. El sonido de los golpes cesó instantáneamente, dando paso a un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. La sensación de ser observado era insoportable y supe que algo andaba muy mal allí. Sentí subir la adrenalina y en un acto de desesperación regresé a mi departamento. No pude dormir esa noche. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba acelerada. Decidí que al amanecer buscaría información sobre la historia de la casa, porque no podía evitar pensar que esa presión invisible no era solo producto de mi imaginación. Después de todo, ¿quién fue la persona que escribió esas palabras? ¿Y qué quieres decir con ella? A medida que salió el sol, pude sentir cómo la energía del lugar cambiaba, como si todo estuviera en alerta. Así que mi día comenzó no con un café tranquilo, sino con una ansiedad abrumadora. Después de unas horas de investigar en la biblioteca local y hablar con los vecinos, descubrí que el edificio tenía una historia muy cargada. Se decía que años atrás una mujer había desaparecido misteriosamente de uno de los apartamentos de arriba. Los rumores indicaban que ella estaba pasando por una intensa batalla emocional que involucraba a su propia familia. Ahora, al leer todo esto, la conexión que sentía se hizo cada vez más clara. No podía deshacerme de la idea de que esta mujer podría estar intentando contarme su historia y tal vez solo quería ser escuchada. Esa noche decidí que no podía seguir viviendo con la sensación de que algo no estaba bien. Me armé de valor y regresé al apartamento vacío. Con libreta y bolígrafo en mano, me senté en la mesa donde encontré el diario y, como haciendo un pacto, comencé a escribir todo lo que había descubierto. En él dejé un espacio para que la mujer pudiera expresarse si quisiera. Una vez que terminé, dejé el cuaderno sobre la mesa, apagué las luces y esperé, observando la sombra bailar en las paredes. Esa noche me fui a dormir con el corazón apesadumbrado, pero al mismo tiempo aliviado de haber tomado medidas. La ansiedad me invadió y tardé un poco en conciliar el sueño, pero pronto caí en un sueño profundo. Cuando desperté, había una pesadez diferente en el ambiente. Una extraña calma flotaba en el aire, como si la tensión se hubiera disipado. Fui a revisar el cuaderno y, para mi sorpresa, las páginas estaban llenas de una letra fina y elegante. Las palabras parecían fluir como si hubiera estado hablando con alguien. Fue una respuesta a todo lo que escribí y la sensación de que ya no estaba sola era abrumadora. Durante los días siguientes, los golpes que alguna vez resonaron como una llamada regresaron, pero ahora eran suaves y casi reconfortantes. Empecé a comprender que la mujer quería que conociera su historia y ya no había miedo, solo ganas de ayudar. Esa experiencia cambió mi perspectiva sobre el lugar donde vivía. No era solo una casa vieja, sino un hogar con voces que necesitaban ser recordadas. Hoy, mientras escribo esto, recuerdo cada detalle, la sensación en el aire, la escritura en el cuaderno y, lo más importante, cómo la historia de alguien puede entrelazarse con la tuya, incluso cuando menos te lo esperas. Hola chicos, mi nombre es Lucas y tengo 28 años. Hace unos meses necesitaba pasar un fin de semana cuidando a mi sobrino Leo, que en ese momento solo tenía 5 años. Siempre tuve una relación muy estrecha con él, pero confieso que en ese momento mi vida estaba llena de estrés. Estaba en un trabajo monótono y terminé sintiéndome un poco perdido. La idea de pasar 2 días con un niño lleno de energía me parecía divertida y a la vez un desafío. Era viernes por la noche y cuando llegué a casa de mis hermanos, el ambiente era luminoso. La risa de Leo me recibió en la puerta, afirmando que tenía algo muy especial que mostrarme. Nada más entrar, noté que el ambiente estaba lleno de juguetes esparcidos, como si por allí hubiera pasado un pequeño huracán. Sin embargo, entre todos los autos y muñecos, un juguete me llamó la atención.
un viejo auto rojo que estaba apoyado contra un estante. Fui hacia él y, para mi sorpresa, Leo me dijo que era el carro de su abuelo, que estaba guardado desde hacía muchos años. Un aire de nostalgia empezó a envolverme y me pidió que jugara con él. Con una sonrisa en mi rostro, comencé a empujar el carrito por el piso de la sala, pero no sabía que al hacerlo despertaría algo que ni siquiera había imaginado. La primera noche transcurrió de maravilla. Pasé horas jugando con Leo, mientras él me contaba historias sobre el carro y cómo estaba lleno de aventuras increíbles. Pero al caer la noche, cuando todo se volvió más tranquilo, empezaron a suceder sucesos extraños. Estaba sentada en el sofá viendo a Leo jugar solo, cuando de repente escuché una pequeña risa resonar en la habitación y no era de mi sobrino. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El aire se volvió más frío y un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de ignorarlo. Después de todo, los niños tienen una imaginación fértil. Era probable que Leo simplemente se estuviera divirtiendo. Pronto, estos sonidos se convirtieron en un compañero frecuente. Lo que antes era un simple eco de risas se convirtió en murmullos que parecían venir de la nada y de todas partes al mismo tiempo. Una noche, cuando ya era tarde, Leo, emocionado, empezó a hablar con alguien invisible a su lado, haciéndole preguntas y respondiendo con entusiasmo. Mi corazón se aceleró. Intenté intervenir en su conversación, pero volvió la cabeza y dijo: «Tío, ¿no lo ves? Él es mi amigo». La inquietud corrió por mis venas y me obligué a afrontar que había algo muy extraño en todo esto. Ante la desesperación, fui a buscar el cuaderno de mi hermano, creyendo que algo allí podría ayudarme a comprender lo que estaba pasando. Después de buscar un rato, encontré un botón de un antiguo vídeo que mostraba al abuelo de Leo y su juventud. Decidí mirar, con la esperanza de encontrar alguna pista. Imaginé que tal vez el abuelo tenía una historia fantástica que podría ayudar a Leo a hacer amigos creativos. Pero al mirar, las imágenes mostraban a un joven solo en su propio mundo, con poca interacción con otros niños. Esto me inquietó, pero una voz en mi cabeza me dijo que estaba exagerando. Aún así, el ambiente en la casa estaba cambiando. Esa noche, mientras corríamos a acostarnos, Leo sugirió que él y su amigo hicieran un picnic en nuestra habitación. Un momento antes de relajarme, tomé el cochecito y lo coloqué al lado de la cama. Minutos después de apagar la luz, escuché nuevamente el mismo sonido de risa, más fuerte y más cerca. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. En ese momento, la sensación de que algo andaba mal se intensificó. Con Leo, supuestamente durmiendo a mi lado, decidí mirar el carrito, solo para ver una sombra moviéndose por el suelo. La misma forma en miniatura que había visto antes. La tenue luz de la linterna de mi teléfono celular iluminó un pequeño punto detrás del carrito y la sombra desapareció por sí sola. Pasó un instante que pareció una eternidad, hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. Me senté, completamente asustada por lo que había presenciado. Mis sentimientos estaban desbocados entre la preocupación y la confusión. Durante las siguientes horas, mientras intentaba que Leo se durmiera, vi como si no fuera él quien hablaba. Era como si estuviera en sintonía con algo que yo no podía ver. Murmura palabras que no tenía idea de lo que significaban. Y entonces me di cuenta de que esa conexión tenía un peso. Al final decidí que necesitaba hacer algo, porque mi instinto me decía que había una tristeza en torno a este amigo invisible. Al día siguiente, al salir el sol, busqué a mi hermano y le conté todo lo sucedido. Inmediatamente reconoció el carrito y comentó que el abuelo de Leo solía compartir historias sobre los amigos que tenía cuando era niño. Había experimentado momentos de soledad durante su juventud. Lo que me sorprendió aún más fue cuando comentó que muchos decían que los juguetes aún podrían tener mensajes de sus anteriores dueños. Entonces me di cuenta de que Leo solo estaba tratando de conectarse y concentrarse
en el lado que su abuelo nunca conoció. Mientras tanto, podría haber ayudado a salvarlo de su soledad y tristeza eterna. En los días siguientes, decidí que lo mejor sería hablar con Leo sobre su abuelo, contarle las historias que no había vivido. Todas esas noches nos hicieron un espacio seguro, lleno de risas y recuerdos. Nunca volví a escuchar esa risita, pero todavía siento el peso emocional que lleva el auto de juguete. Con el tiempo me di cuenta de que solo nuestra conexión podía ayudarnos a Leo y a mí a recuperar la alegría que una vez había conocido el abuelo. Y eso fue liberador tanto para nosotros como para el espíritu que parecía deambular a nuestro alrededor. Agradezco haber superado esa experiencia y lo que era solo un cochecito se convirtió en un símbolo de unidad. Después de la muerte de mi abuela, heredé una casa antigua que siempre tuvo un aire lúgubre. El anochecer envolvió la estructura, haciendo que las sombras bailaran de una manera inquietante. Al entrar, me saludó un olor a humedad y el eco de unos pasos que parecían jugar con mi mente, como si la casa estuviera viva. Mientras exploraba, me encontré con una colección de relojes polvorientos, todos detenidos exactamente a las 3 en punto. Un frío inexplicable dominaba el ambiente, y cuando toqué uno de ellos, una vibración escalofriante recorrió mi columna. Las luces comenzaron a parpadear y pude escuchar risas distantes resonando en los pasillos, mezcladas con los susurros de voces desconocidas. Comenzaron a surgir flashbacks, un niño llorando, un lamento familiar relacionado con el dolor de experiencias pasadas. Cada guardia tenía un oscuro secreto, momentos de dolor que deberían haber permanecido enterrados, pero que ahora estaban resurgiendo. Mientras los examino uno por uno, me doy cuenta de que estos momentos son los últimos suspiros de mi abuela, encerrados en cada tic. A medida que avanzaba la noche, las risas se volvieron más siniestras. La casa parecía presionar, exigiendo que enfrentara verdades ocultas. Finalmente llegué al último reloj y me transportó al día en que lastimé el alma de mi abuela con palabras crueles. Un momento que nunca debió ser olvidado. En eso apareció un fantasma, una sombra de mi abuela, que me miraba con ojos tristes, pero que al mismo tiempo brillaban con una furia incontrolable. Ella susurró palabras que no pude entender, pero el sentimiento de culpa apretó mi corazón. Para apaciguar su espíritu atormentado, necesitaba escribir una carta de perdón, liberándola del peso que llevaba. Cuando finalmente golpeé el último reloj, una ráfaga de viento y un grito aterrador llenaron el aire. La casa tembló y todos los relojes empezaron a girar rápidamente. Grité, pero en un último acto de valentía, escribí la carta en un instante. Cuando terminó, se hizo el silencio y todos los relojes se detuvieron a la vez. La luz volvió y en un último suspiro, la sombra de mi abuela desapareció, dejando solo un eco de agradecimiento. Pero al mirar los relojes, me di cuenta de que el tiempo estaba a punto de repetirse. La casa nunca dejaría de guardar sus secretos. Ahora, yo era quien necesitaba hacer avanzar esos momentos. La vieja casa de campo, con su fachada deteriorada y sus ventanas polvorientas, me pareció una llamada a mis peores pesadillas. Buscando inspiración, entré y encontré un piano, cubierto por una densa capa de polvo y telarañas. Mientras tocaba una melodía, una sensación helada recorrió mi cuerpo, como si algo estuviera despertando de un sueño profundo. La música resonó en las paredes, y tan pronto como la toqué, apareció una sombra que se formó lentamente frente a mí. Era la imagen de una joven pianista, Isadora, que me miraba con nostalgia, pero también con una mirada de profunda desesperación. Cada nota tocada traía imágenes de su dolorosa vida, decepciones, amores perdidos y momentos de intensa tristeza. Aún más aterrador fue el hecho de que esa melodía no era solo suya, tenía poderes, como un eco,
que resucitaba recuerdos trágicos y oscuros. Al investigar más sobre Isadora, descubrí que muchos creían que había hecho un pacto oscuro con una entidad siniestra para aprovechar su talento. Pero el precio era alto, una vida marcada por la tragedia y un final trágico. Cada día que pasaba, la música aumentaba en intensidad y las visiones aterradoras se hacían cada vez más frecuentes. Por las noches, cuando intentaba dormir, mis sueños eran invadidos por escenas de Isadora jugando en la oscuridad. Rodeada de sombras que parecían reclamar su alma, decidí que necesitaba afrontar eso. Una noche de tormenta, fui al sótano y toqué la canción por última vez. El piano vibró con poder y la presencia de Isadora se intensificó, casi envolviéndome en su desesperación. Susurró exigiendo que la ayudara a liberar su espíritu atormentado, pero lo que realmente quería era que yo ocupara su lugar en el malvado pacto. Al comprender lo que estaba en juego, luché contra el impulso de dejarme llevar. Con un gesto final, decidí darle un último toque a la melodía, pero en lugar de eso, dejé escapar un grito, una declaración de libertad. La sombra se marchitó y el piano empezó a hacerse añicos, soltando una ola de viento que me arrojó hacia atrás. En el silencio que siguió, me di cuenta de que las notas pronto se convirtieron en un eco lejano. La casa estaba en silencio, pero las huellas de lo sucedido permanecerían conmigo. Cuando salí, el olor a polvo y muerte todavía flotaba en el aire. La música de Isadora nunca saldría de ese lugar, y yo ahora era el único responsable de llevar esa inquietante melodía.